Bienvenidos y bienvenidas a Salud, oportunidad para todos y todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartado. Damos inicio a esta emisión del programa de televisión que tiene como estrategia informar, educar y comunicar sobre los temas de salud pública y promoción social del municipio de Apartado. Hemos venido durante la semana anterior, durante esta semana, hablando de temas que tienen que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes, pero además de ello, temas que vinculan directamente a la familia. Por eso les habíamos prometido que íbamos a trabajar completico, un programa sobre el tema de familia, las familias, el desarrollo familiar. Este espacio está diseñado específicamente para dar conocimiento a nuestros televidentes frente a las diferentes problemáticas de salud. Con los buenos días para mi invitada que se las voy a presentar es la doctora Sandra Milena Castro Betancourt. Ella es profesional en desarrollo familiar, pero además es magíster en educación de desarrollo humano y es la directora del programa Desarrollo Familiar de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Como ven, hoy no estamos en nuestra sede habitual, hoy nos desplazamos hasta las instalaciones de la Fundación Universitaria para poder entrevistar a la doctora Sandra. Doctora, le cuento a nuestros televidentes, durante los últimos programas hemos visto la necesidad de hablar sobre familia, hemos visto la necesidad de abordar la corresponsabilidad y la vinculación de la familia y el cuidador, dado que todas las patologías que hemos tratado de niños, niñas y adolescentes apuntan a que es el cuidador, por ejemplo, quien puede llevar a un niño a urgencias. Entonces nos comprometimos con nuestros televidentes a desarrollar un programa completo frente a qué es familia, cómo ha cambiado a través del tiempo la familia, cómo vemos ahora y abordamos. Nosotros tenemos para ofertar a ustedes desde la Secretaría de Protección Social el servicio de CEDACIF, Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia y sus familias, porque tenemos claro que el proceso de atención social no puede estar aislado del componente de familia, es vinculante. Entonces, CEDACIF trabaja específicamente lo que tiene que ver con familia, el abordaje de niños, niñas y adolescentes con problemas de comportamiento, pero al interior de la familia. Entonces, vamos, doctora Sandra, a trabajar eso, familia y las nuevas miradas que tenemos al concepto de familia desde lo social. Perfecto. Bueno, la familia como institución, como tú bien lo decías, ha evolucionado, se ha visto transformada en la medida en que también la misma dinámica social cambia, avanza por la globalización, por los crecimientos económicos, de desarrollo mismo del país. Sin embargo, como familia se podría entender aquella institución donde se comparten objetivos comunes, proyecto de vida en común, con unos intereses particulares, pero todos en pro de un mismo objetivo. No necesariamente hoy podemos hablar de que familia es aquellos que tienen lazos consanguíneos. Ya de hecho la familia se constituye cuando se crean esas reglas, esos estilos de convivencia particulares al interior de un hogar y que desde allí determina el funcionamiento mismo del núcleo. Como familia pasamos de una evolución donde encontramos que lo tradicional es la familia nuclear, donde encontramos papá, mamá e hijos, pero que cada vez más por las situaciones múltiples de nuestra sociedad, el conflicto armado, las migraciones que afectan esos núcleos familiares, se ha visto de alguna forma la familia obligada a verse transformada en su configuración, en su tipología. Entonces encontramos tipologías como madres cabezas de familia monoparentales, donde o son las madres o son los padres a cargo del cuidado de los hijos. También encontramos las familias extensas, diría yo que son las tres tipologías de mayor incidencia en el país, por lo que ya les decía inicialmente. Encontramos las familias extensas que para nuestros televidentes son aquellas que están conviviendo en un mismo espacio físico varias generaciones, es decir, abuelos, padres e hijos, incluso hasta más parientes dentro de un mismo espacio físico. Esto me lleva a pensar, digamos que esas son como las tres tipologías fuertes que hoy encontramos en nuestro país, que es, retomemos, familia nuclear que se sigue conservando, familia monoparental, ya sea a cargo del padre o de la madre, o alguno de los cuidadores, puede ser el abuelo o la abuela, y también encontramos la familia extensa. Sin embargo, también estamos viendo que cada vez más se separan nuestras parejas
y empiezan a reconstituirse en otros hogares. Diría yo que aquí no es de hablar si está bien o está mal, simplemente son dinámicas sociales en las que nos estamos viendo enfrentados a abordar, a conocer y acompañar, que eso es una tarea fundamental del profesional, sobre todo el área social y más de los de desarrollo familiar, pues que tienen allí como un enfoque y una mirada más integral de la familia. Con lo que tú me preguntabas sobre la evolución de la familia, hemos visto cada vez más que la familia se repiensa, ya las funciones al interior de la familia no solamente están dirigidas al padre o la madre, como es el asunto de lo económico, encontramos que cada vez esa función económica de ser proveedores ya está siendo delegada incluso a los hijos. Entonces, allí al interior de las familias empieza a haber una movilidad de responsabilidades, de funciones, de democratización misma de la formación de los hijos. Ya hoy por hoy trabajamos en un sentido más horizontal, digámoslo así, donde no es papá y mamá por encima de los hijos, sino que en una mesa concertamos todos nuestros intereses, nuestros compromisos, pero que eso no puede significar pérdida de autoridad, negociación de la autoridad o negociación de límites y respeto al interior, entre otras cosas. Básicamente, diría yo que la familia, hoy por hoy que nos encontramos, es una familia que se ha dejado permear muchísimo por esa presión y esos avances sociales de la sociedad misma, pero que son unos avances que si la familia no se repiensa como unidad, se va a ver afectada y se va a ver de alguna forma desmembrada, perdiendo esos valores, perdiendo el direccionamiento de lo que constituye una familia. Bueno, precisamente todo el Estado ha empezado a darle esa mirada que requiere de intervención familiar. ¿Por qué diríamos que estos programas sociales planteados, tales como los que tenemos en el municipio en este momento, CEDACIF, Mujer y Familia, familias, de alguna manera Familias en Acción, también es muy vinculante, ¿cierto? ¿Por qué estos programas requieren pensarse desde una intervención sistémica de familia? Muy bien. Cuando vemos a la familia separadamente, desligado el uno del otro, empezamos a trabajar más desde lo particular y no desde el grupo como unidad. Esto tiene un impacto en la hora de hacer políticas, programas y proyectos de desarrollo social. Cuando miramos a la familia como una unidad, como un todo, no como sus partes, sino como un todo, empezamos a mirar un impacto realmente integral, un impacto donde no solamente se beneficia al niño, el adolescente o la madre, cabeza de hogar, sino que es el núcleo el que se ve impactado con ese beneficio que está recibiendo uno de ellos. Esta mirada sistémica amerita que los programas que se empiecen a implementar desde lo gubernamental se piensen en eso, en totalidad, es decir, que se impacte la familia. En estos momentos en Medellín es el caso de que estamos trabajando en la política pública de familia, en la política pública municipal, y esa es una gran discusión que tenemos las entidades que trabajamos hace mucho tiempo con las familias. ¿Por qué encontramos en el sector público programas que van dirigidos hacia los niños discapacitados o hacia las niñas, mujeres, madres de cabeza, adolescentes, y empezamos como a separar la familia con programas dirigidos para uno y otro, cuando finalmente es una familia? Entonces, lo que pretendemos es que con estas políticas, que de hecho no sé si Apartado le está apostando en estos momentos, y si no es el momento de que se piensen, es obligación del Estado y de los entes gubernamentales empezar a pensarse en una política pública de familia, puesto que hay una ley que lo exige, cómo atender integralmente a la familia, que va con relación a tu pregunta. ¿Qué se está haciendo en el municipio que realmente beneficia a la unidad? Porque ayer, de hecho, visitaba una agencia, una entidad, Corbanacol, creo que se llama. Corbanacol. Sí. Y me gustaba la forma en que ellos miran al empleado. El empleado no solamente es el que viene y produce, el empleado es alguien que viene de un grupo familiar que, dependiendo de cómo esté ese empleado, va a impactar sistémicamente a esa familia. Entonces, es ahí la importancia de trabajar integralmente, sistémicamente a la familia. Claro, por eso, de hecho, retomamos lo de CEDACIF, porque CEDACIF en este momento tiene profesionales en desarrollo familiar haciendo su proceso de formación, dando esa mirada a la totalidad de la familia, dando esa mirada a comunidad. Pero adicionalmente es priorizar, es decir, ¿por qué
es importante y cuál es ese valor agregado que le da la intervención sistémica o el profesional en desarrollo familiar a estas intervenciones o a estos programas que tiene el Estado. Bien, vamos a separar dos cosas: la importancia de trabajar sistémicamente y que va ligado al quehacer del profesional en desarrollo familiar, puesto que es su enfoque de formación teórica y de intervención propia. Como se los decía ahora, la importancia de trabajar sistémicamente es porque involucra a todos en un solo programa, por decirlo así. De manera que aquí nos estamos haciendo todos responsables de un cambio, de una transformación o de un accionar. Cuando yo involucro en un programa no solamente a la mamá, sino al niño, al papá, al abuelo, al tío, a quienes están al frente del cuidado y desarrollo de esa familia, les estoy dando credibilidad, les estoy dando protagonismo, los estoy visibilizando, que es lo que hemos de pronto fallado en algunos aspectos. Algunos programas se vuelven muy asistencialistas, desconociendo las potencialidades de la familia. Entonces, hay la importancia de mirar a la familia sistémicamente, intervenirla como un todo, donde se le dé participación activa al núcleo como tal. Cuando hablamos del profesional en desarrollo familiar, en esta intervención es fundamental por lo siguiente: en esta sociedad hemos estado acostumbrados a trabajar desde la patología, hemos estado acostumbrados a trabajar desde la enfermedad, desde lo que amerita transformación, como si todo estuviera dañado. Es momento de que empecemos a cambiar esa mirada, porque no todo está dañado. Y cuando nosotros miramos a la familia en este caso como alguien débil, pobre, que carece de valores, que carece de elementos transformadores al interior de la familia, evidentemente la vamos a ver como alguien que necesita del Estado o de otra entidad, y desde esa mirada va a requerir una atención de asistencialismo. Pero cuando empezamos a ver a la familia como un agente potencializador, que es la mirada que hace el profesional en desarrollo familiar, cuando empezamos a ver a la familia no como enferma, sino como un agente de potente fortalezas y de capacidades para resolver sus conflictos y sus dificultades, ahí la intervención es diferente. Ahí el Estado no se vuelve el papá, sino un responsable más, pero la familia también asume su responsabilidad. Entonces, el profesional en desarrollo familiar allí tiene un papel importante en la medida en que trabaja por la prevención y la promoción, por la prevención de la aparición de enfermedades o por la aparición de situaciones que afectan la dinámica de la familia y el desarrollo de sus integrantes, pero que también promueve conductas, comportamientos, hábitos saludables de convivencia, que permiten que esos integrantes del núcleo familiar se desarrollen sanamente. Es ahí la importancia del profesional en desarrollo familiar, que trabaja desde la prevención, más no desde la terapia como si estuviera enferma. Claro que sí. Hablando de integralidad y para conocimiento de nuestros televidentes, procesos como los que tiene planteado infancia, niños, niñas, adolescentes, infancia, adolescencia, los 3 programas que el municipio trabaja en este momento con niños, niñas, adolescentes, los integró a un solo programa. Entonces, un niño que tiene problemas de comportamiento ingresa a SEDASIF. En SEDASIF se le hace un tratamiento familiar, individual, social. El niño egresa de SEDASIF y pasa entonces a lo que llamamos juventud. Entra a los grupos juveniles, entra a Voz Joven, entra a todos estos procesos de comunicación que está realizando, de trabajo y asesoría que está realizando Juventud. Y cuando termina este proceso de adolescencia también tiene otros componentes, ya viene por lo menos lo que es el CMJ, trata de hilar de una manera integral, no suelta el usuario hasta que no termina como el proceso, pero también tenemos toda la parte de salud pública que llega desde el componente de promoción y prevención, que llega precisamente a lo que le apuntaba la doctora, mucho antes que la patología llegue, mucho antes que la enfermedad llegue. Me parece importante y varias de las investigaciones que se ha hecho con los niños con problemas de comportamiento, niños y niñas con problemas de comportamiento, obedece a la autoridad, obedece a un debilitamiento de la autoridad o a una carencia de normas. Entonces me parece también importante que hablemos de esas características de la familia para conocimiento de nuestros televidentes. Muy bien. El ser humano por naturaleza es social, y partiendo de que por naturaleza es social, la familia para el niño es fundamental, o para el ser humano en este caso en la etapa de niñez.
es fundamental en establecer esos patrones necesarios para poderse desenvolver en la vida sanamente, integralmente. ¿Qué pasa al interior de las familias? Los hijos son resultado de la forma en que establecemos esa relación entre pareja, puesto que somos los que direccionamos el resto de nuestros integrantes del grupo familiar. Bueno, y me dirás, ¿qué pasa entonces con aquellas familias? Exacto, y entonces ¿qué pasa con aquellas familias donde no hay un papá, donde no hay una mamá, donde están solos con un abuelo, con un tío? Eso no significa que no haya una responsabilidad frente a la formación de los muchachos, de los niños que están en crecimiento. Frente a esto, tú hablabas ahora entonces de algo muy importante, que son los componentes de la dinámica interna de la familia, que hasta el momento se podría nombrar 7 que son fundamentales a la hora de pensarse en una crianza humanizada, que es lo que hoy por hoy hablamos. Acompañada, crianza humanizada significa eso, ir de la mano con mi hijo, con el niño, con el adolescente. En la medida en que se sienta acompañado, podrá desarrollarse más sanamente. ¿Cómo hacerse esto? Hay unos componentes que hay necesidad de que le prestemos atención, como ellos son autoridad, tú lo decías ahora. La autoridad la estamos negociando. Yo por eso, cuando explicaba lo de la transformación de las familias y la configuración de familias en nuevas tipologías, eso no puede significar delegar autoridad. El hecho de que yo sea mamá, cabeza de hogar, soltera, solita, con mis hijos, no puede significar que entonces yo no tengo la batuta de mi hogar y la delego a mi hijo mayor o a mi hijo menor. Cuando se empiezan a negociar esos componentes de la dinámica es cuando empieza a haber afectación en el comportamiento del ser humano, en este caso del niño. Entonces ya hablamos de la autoridad, que debe ser clara, concisa, concreta. No hay necesidad del maltrato, puesto que cuando se dialoga y se le permite al niño opinar sobre sus castigos, opinar sobre su comportamiento, hace al contrario un efecto de aprendizaje. El niño es consciente de lo que está haciendo y al mismo tiempo la familia toma medidas preventivas para evitar que reaparezca la situación que afecta. El otro tema, que son los límites. El tema de normas, autoridad y límites va muy de la mano. En la medida en que si yo tengo una autoridad clara, la norma debe ser clara. Y tenemos que ser conscientes de que dependiendo de la etapa de desarrollo del ser humano se establecen esas normas. Con los niños, obviamente, negociar una norma no es muy conveniente porque está en un proceso de formación aún muy necesario el acompañamiento ahí firme. Entonces, será diferente con un adolescente. En la medida en que con el adolescente yo ya me puedo sentar y concertar. Mire, el asunto es así. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus deberes? Ya es de negociar. Entonces, partimos de eso, de que no es lo mismo formar un niño a un adolescente. Irlo acompañando en ese proceso, pero también saber que sin perder la autoridad se requieren de otras metodologías, de otras estrategias para poder establecer esa autoridad. El tema de las normas es importante. Tú decías ahora algo que es muy cierto. Cuando vamos a mirar los niños, sus comportamientos, sus rendimientos académicos, lo de los adolescentes en el caso, por ejemplo, evidentemente es un síntoma de algo que está pasando al interior de la familia. Incluso ya un poco más grandes, di tú unos 12 años, no se puede mirar solo la familia, sino también la institución educativa, puesto que es el segundo agente socializador y formador del ser humano. Entonces, cuando llegamos, en el caso del niño, empezamos a mirar un comportamiento agresivo, que no rinde en el colegio, no hace tareas, grita, patalea. El problema no es el niño, el problema es que el niño está manifestando algo que no está ordenadamente en la familia. Y es ahí entonces donde somos llamados a mirar qué está pasando. La autoridad es clara, la norma es clara, yo negocio la norma, le digo, mira, no te preocupes, acuéstate a la hora que quieras, o llega a la hora que quieras, o si llegó me importó y no me importó. Es decir, ese acompañamiento, cuando se negocia la autoridad, se negocia la norma, y por ende el muchacho o el niño va a estar en una actitud de hago lo que quiera y genera efecto conflictivo en la familia. Otro componente, les decía, los límites. Hoy estamos en una sociedad donde los papás queremos ser amigos de nuestros hijos y no podemos confundir una cosa. Podemos ser amigos, pero sin dejar de ser papás. Cuando negociamos el ser papá por ser amigos, perdemos autoridad, credibilidad, modelo de aprendizaje. Pero cuando conservamos nuestro lugar de papá y mamá, o de la persona que esté al cuidado de estos muchachos y de estos niños, tendrán claro que sí hay una relación amigable, pero que no es mi amigo. Porque es que yo a mi amigo le puedo gritar, lo puedo molestar, le puedo pegar, le puedo insultar.
pero yo a mi papá o mi mamá o a esa persona adulta al frente de mi cuidado soy amigable, pero tengo un límite, sé hasta dónde llego. Entonces, esos límites son necesarios en este caso. Otro componente fundamental es la comunicación. La comunicación encontramos cada vez más, lo hablo desde el entorno también de Medellín como ciudad, que allí hay unas dinámicas fuertes de transformación de ciudad, de dinámicas influyentes en el comportamiento de los jóvenes, por ejemplo. En Apartado, lo que he visto y lo que conozco es una situación de comunicación que amerita permitirse escuchar al joven, al niño. No estamos escuchando a nuestros niños. Y repito, no es caer en el juego de que entonces porque el niño dice hay que hacer lo que el niño diga, no, pero sí es permitirle al niño expresar sus sentires, qué piensa sobre la situación, es decirle al niño, usted tiene un lugar acá en esta familia, opine, asuma responsabilidades, acorde a su edad. Entonces, ahí la comunicación es fundamental en la medida en que sea fluida, afectuosa, que yo me acerque, le dé un abrazo y le diga qué está pasando. Eso tiene efectos transformadores muy positivos. Otros componentes serían los roles, ahora lo hablábamos inicialmente. Cuando yo soy mamá y negocio, ya no soy yo la mamá, sino que mi hija es la que tiene responsabilidades como mamá, me cuida, asume mi rol y yo tranquilamente se lo delego, porque para mí es mejor que me cuiden y no cuidar. Hay un problema. Entonces, tener muy claro, soy la mamá, soy el papá, soy el hijo, yo no puedo asumir comportamientos y menos cuestionamientos frente a mis papás, son ellos de los que deben resolver muy bien sus relaciones, su relación si es conflictiva o no, saberse muy bien cuál es su lugar al interior de la familia es fundamental. Esto es un asunto de tener mucha atención en las familias extensas. ¿Por qué? Cuando hay varias familias, cuando está la abuela, cuando está el abuelo, cuando están los tíos y está la mamá, el tema de la autoridad se ve muy afectada. Hay un límite muy permeable donde fácilmente yo estoy criando a mi hijo, pero mi mamá opina sobre mi hijo, o opina sobre mi forma de educar, entonces, o contradice. Cuando contradice, crea conflicto y por ende desadaptación en el joven o en el niño. Entonces, desde que haya una claridad en las funciones, en los roles, en la comunicación, en la autoridad y en los límites, la familia va afrontando poco a poco todas las adversidades que se le van a presentar y también todas las ganancias que va a tener. Hemos visto cómo, gracias a todos los cambios que también ha tenido el rol de lo femenino, ha generado cambios en el rol de lo masculino. Y entonces hemos visto cómo las familias de una u otra manera hemos ido adaptando e incluyendo lo masculino o el rol del padre dentro del afecto, hemos ido dando el espacio de vinculación, ¿cierto? Desde lo femenino, pero también desde lo masculino. Y eso ha permitido el cambio de la dinámica propia de las familias. El salir a asumir funciones de proveedor por parte de la madre también ha generado cambios. ¿Cuál es ese punto en el que le diríamos a nuestros televidentes? Usted nos decía ahorita, nos hacía el abrebocas, es cierto, cómo somos amigables, cómo llegamos al punto de amigos. Es decir, hemos tratado de vincular tanto lo masculino a la afectividad, que hemos también permitido de alguna manera entonces ponernos todos a un nivel, y ahí encontraríamos una disfuncionalidad. En el caso de la familia es lo mismo. Ese asunto de la masculinidad y la feminidad, pensarse hoy por hoy como independiente de ese género, el afecto que sea transversal en su rol como tal, en su identidad como tal, es fundamental. Hoy se le está apostando a eso. De hecho, el tema de pautas de crianza, de puericultura, no es gratuito, es un concepto que viene pensado en acompañar con afecto, en acompañar con amor, en acompañar con asertividad. Pero vuelvo a lo mismo, cuando nosotros asumimos que por ser afectuosos, que por ser queridos, por ser amigables, estamos negociando la autoridad, es donde genera un desequilibrio.
El ideal sería, pues obviamente, tener muy claros los límites y no pasarnos el uno al otro, saber muy bien dónde estás tú como hijo, dónde estás tú como menor de edad y dónde estoy yo como adulto responsable de tu formación, y que sin embargo pudiéramos conversar, hacerte las recomendaciones que fuera y listo. Ese sería un ideal, que el otro lo recibiera sin ningún conflicto. Pero claro, en la medida en que le damos más voz y voto a las personas, en este caso a los jóvenes y a los niños, es como si asumiéramos que darle voz y voto es perder autoridad, que si ponemos a opinar a nuestro hijo sobre la forma en que estamos haciendo cierta tarea, es decirle, yo no valgo, vale lo que tú dices. Entonces, aquí la invitación es, si estamos llamados los padres y madres a formar, a acompañar con amor. Se ha comprobado por investigaciones que el afecto genera transformaciones comportamentales inmediatas, incluso hasta en la aparición de una enfermedad. El asunto emocional influye tanto a la hora de afrontar alguna enfermedad, prevenir alguna enfermedad, y digo enfermedad no física, enfermedad mental, enfermedad emocional, que son las que cada vez más crecen y aparecen X enfermedades mentales. Entonces, el ideal y la propuesta es que le apostemos al ideal, es formar con amor, formar independiente si eres hombre o mujer. Recuerda que venimos de una sociedad muy patriarcal, donde el hombre es el rígido, el que no expresa, el que entonces no dice nada y solamente lleva el dinero y no me den picos, no me den abrazos, no me digan nada, yo a ustedes no los... Estamos rompiendo esas barreras, cada vez más el hombre se está acercando a esa función cuidadora de los hijos y la mujer más al campo laboral. Entonces, no negociar, ese sería el ideal, no negociar la autoridad, pero sí acompañar con mucho amor. Retomamos el tema de familia, las familias, el desarrollo familiar, la familia como concepto, las familias como realidad y el desarrollo familiar como orientación y cambio. Bueno, doctora, ¿cuál sería la recomendación final para nuestros televidentes? Hablando del tema entonces de familias, primero es tener claro que los valores no se negocian, estar muy convencidos de que ustedes como familias, cada familia con su particularidad, no es lo mismo hablar de familia, hablar de las familias. De hecho, iniciamos con el tema definiendo qué se entiende por familia, cómo se comprende la familia, pero mirar cada familia amerita que se siente y se reconozca y se respete esa historia de cada familia. Ustedes como familia saben, conocen cómo funcionan, saben cómo abordar a sus hijos. Desde esa medida, entonces, acompañarlos, convencerse de que ustedes sí pueden afrontar y manejar su familia. Eso sí, evidentemente hay momentos donde requerimos del médico cuando estamos enfermitos. También a nivel familiar requerimos apoyo profesional, recurrir a sus profesionales expertos en familia que pueden brindarles apoyo, acompañamiento para que ustedes sigan adelante frente a esas adversidades o dificultades que se les pueda presentar. Otra recomendación podría ser que estén muy atentos a sus hijos, a los muchachos, a los menores de edad. Independiente del comportamiento agresivo, pataletudo, resabiado, como los llaman nuestros papás o nuestros abuelos, requieren afecto. Están haciendo un llamado con su comportamiento a que requieren afecto. Hay que acompañarlos, hay que brindarles amor, hay que brindarles afecto. Eso suena de pronto muy romántico, pero realmente a la hora de la verdad sabemos que nuestros jóvenes necesitan es más acompañamiento con afecto. Recomendaciones para los papás, las mamás y las personas adultas cuidadoras de nuestros hijos y de nuestros menores de edad. Acompañar integralmente, estar atentos. Cuando un niño se enferma, tú lo decías ahora, cuando un niño se enferma y no se lleva oportunamente, ¿ese error de quién? ¿De la clínica o de la entidad de salud que no lo atiende en el momento en que se lleva, o porque no se acudió tempranamente a prevenir esa enfermedad o a dejar que avanzara? Entonces, todo tipo de anomalía, todo tipo de comportamiento que esté afectando la dinámica de la familia, el ambiente de la familia, el desarrollo del ser humano, es necesario que recurran a un tercero, a un profesional experto en ese tema, para que los acompañe y les brinde herramientas para eso. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que estamos siempre martes, miércoles y jueves con temas de salud, con temas de promoción social. Muchas gracias.